Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal favorito de los deportes de combate. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el libra por libra, en el que Ilia Topuria desplazó a Islam Makhachev del primer lugar. Para los que no saben, los libra por libra de las compañías de peleadores o de boxeo, o en este caso de la UFC, se trata de una lista que incluye todas las categorías de peso. En el caso de la UFC, desde las 125 libras hasta el peso pesado, que máximo un peleador debe de ir pesando, entre comillas, o valga la redundancia, 265 libras. Entonces la UFC tiene las siguientes categorías: 125 libras, 135 libras o peso gallo, 145 libras o peso pluma, 155 libras o peso ligero, 170 libras peso welter, 185 libras peso mediano, 205 libras ligero pesado y el peso pesado, que es a partir o máximo pesando el peleador 265 libras. Entonces, libra por libra, cada división tiene su campeón. Por ejemplo, en las 155 libras ahora es Ilia Topuria, en las 135 libras o peso gallo es Merab Dvalishvili, que ya tiene varias defensas. En las 145 libras Alexander Volkanovski, que recuperó su título contra Diego López. En las 170 libras es Jack de la Madalena, que se acaba de consagrar campeón. En las 185 libras es Dricus du Plessis, que ha hecho varias defensas al título. En las 205 libras es recientemente Magomed Ankalaev, que se impuso en una decisión controvertida contra el noqueador y peleador favorito de los fans en esa división, Alex Pereira. Y en el peso pesado, recientemente coronado, gracias a Dios, Tom Aspinall. Entonces, cuando hacen la lista libra por libra, el peleador número uno de esa lista libra por libra es Ilia Topuria. ¿Qué quiere decir libra por libra? Es que, por ejemplo, si todos los peleadores tuvieran el mismo peso y la misma estatura, Ilia Topuria sería el ganador o es el mejor peleador de la compañía si no hubiese esas diferencias de peso, estatura, alcance y en fin, entre otras cosas. Ilia Topuria desplaza a Islam Makhachev luego de su victoria sobre Charles Oliveira, donde conquistó el segundo cinturón. Hay que recordar muy bien, vamos a recordar las tres últimas victorias de Ilia Topuria que tuvo. Primero, cuando le ganó el título a Alexander Volkanovski en el año inmediatamente anterior por las 145 libras, en ese caso espectacular en el segundo asalto. Luego realizó su primera y única defensa contra Max Holloway, que es otro de los históricos de las 145 libras o peso pluma, que también fue campeón. Y finalmente, en el último UFC, en el UFC 317, logró conquistar el título de peso ligero o las 155 libras, ganándole a Charles Oliveira en el primer asalto por nocaut. Título que dejó vacante Islam Makhachev. Islam Makhachev deja el título vacante para subir a las 170 libras. Islam Makhachev había dominado libra por libra. También tuvo unos inconvenientes, por ejemplo, cuando estuvo Jon Jones por encima de él, porque a Dana White se le dio la gana, fue por eso, porque él decía que quién era mejor que Jon Jones, y el libra por libra es el mejor peleador del momento y no el mejor peleador de la historia. Eso me hace recordar cuando los fanáticos esos ciegos de Messi querían dar el balón de oro a Messi simplemente porque Messi respiraba y existía, y el balón de oro es un premio que se da por el año. En este caso, el libra por libra se da por el peleador que más esté activo o más defensas haga, o también por la calidad de rivales que venzan esos peleadores. En su caso, por ejemplo, Alexander Volkanovski logró ser el número uno libra por libra luego de sus 5 defensas exitosas por el título. 2 contra Max Holloway, una contra Brian Ortega, otra contra el Korean Zombie y otra defensa del título que realizó contra Yair Rodríguez, logrando 5 defensas al título. Antes de la defensa de Yair Rodríguez, como él ya había tenido 4 defensas exitosas, 3 contra Max Holloway, una contra el Korean Zombie y otra contra Brian Ortega, lo dejaron ascender para conquistar el doble cinturón, que estando en su prime, pero perdió la pelea contra Islam Makhachev por una decisión unánime en Australia. Ahí está una de las diferencias, porque Islam Makhachev sí se enfrentó al prime de Volkanovski. Luego el regresa y baja, defiende otra vez contra Yair Rodríguez, exitosamente logrando 5 defensas, y en ese momento ya el número uno libra por libra era Alexander Volkanovski, que no le quitaron el libra por libra a pesar de haber perdido esa pelea contra Islam Makhachev cuando intentó conquistar el doble cinturón en las 155 libras. Entonces, mira, ahí van una de las cositas que porque Islam Makhachev no duró más tiempo como libra por libra.
Recientemente, Alexander Volkanovski logró recuperar su título de las 145 libras que dejó vacante Ilia Topuria cuando ascendió al peso ligero, ganándole a Diego López por una decisión unánime. Vamos a hablar del segundo ranqueado de libra por libra. Entonces, Islam Makhachev conquista el título en el año 2022 contra Charles Oliveira. Realiza su primera defensa contra Alexander Volkanovski en el año 2023, en el mes de febrero. La segunda defensa la realiza en el mes de octubre del año 2023. Iba a ser contra Charles Oliveira. Recordemos que él conquistó el título contra Charles Oliveira en el mes de octubre de 2022. Vuelvo y repito, realiza su primera defensa en el mes de febrero de 2023 e iba a realizar su segunda defensa contra Charles Oliveira, pero Charles Oliveira sufrió un corte, se sale de la pelea y Alexander Volkanovski toma ese lugar contra Islam Makhachev con solamente 10 días de anticipación, 10 o 12 días de anticipación, viniendo de una operación en el hombro, estando prácticamente sentado en el sofá, e Islam Makhachev lo noqueó. Eso no es culpa de Islam Makhachev que Charles Oliveira se cayera de la pelea y que Alexander Volkanovski tomara su lugar. Igual yo creo que Islam Makhachev le iba a volver a ganar a Charles Oliveira, de eso yo no tengo ninguna duda. La tercera defensa la realiza en junio de 2024 contra Dustin Poirier, una pelea que se fue al quinto asalto, en donde Islam Makhachev logró someter por una dark shock a Dustin Poirier en el año 2024. Y en enero de 2025 realizó su cuarta defensa que iba a hacer contra Arman Tsarukyan. Esa pelea era muy interesante de ver porque la primera pelea que habían tenido ellos dos, Arman Tsarukyan y Islam Makhachev, se había ido a una decisión unánime, pero Arman Tsarukyan había tomado esa pelea en corto aviso e Islam Makhachev logró imponerse, pero es una pelea que estuvo muy competitiva y que fue muy pareja. Por eso era muy interesante de ver que Islam Makhachev se enfrentara a un grappler del nivel que él tiene, a un grappler y a un luchador. Desafortunadamente la pelea se cayó, no se sabe si fue porque Arman Tsarukyan no pudo dar el peso o porque, como dice él, tuvo una lesión en la espalda. Curiosamente, los dos rivales que se bajan contra Islam Makhachev son ya rivales que él había vencido, tanto Charles Oliveira como contra Arman Tsarukyan. Lo grande de esta decisión es que Arman Tsarukyan todavía sigue siendo el contendiente número 1 al título, y ese era un rival que yo quería ver que se midiera Islam Makhachev, porque verdaderamente ahí, ya si Islam vencía a Arman Tsarukyan, ahí ya prácticamente sí hubiese limpiado la división, como él dijo, porque para mí no la limpió y tuvo sus dos matices en esas 4 defensas que realizó. Igual no son culpa de él. En lugar de Arman Tsarukyan, la pelea la toma Renato Moicano, que es el 10º clasificado, e Islam Makhachev lo despacha rápidamente en el primer round, sometiéndolo. Lo que ahí hizo ver la diferencia de niveles entre él y Renato Moicano, siendo el 10º clasificado. Entonces, los 3 últimos rivales de Ilia Topuria y los 3 últimos rivales de Islam Makhachev, para mi concepto, ¿cuáles tienen más jerarquía o más nivel? Para mi concepto, tienen más nivel, jerarquía y sobre todo marketing o espectacularidad los rivales de Ilia Topuria, independientemente que los 3 son rivales que suelen pelear sus combates de pie o por el striking. Max Holloway, Alexander Volkanovski y Charles Oliveira, que si bien es cierto es el mayor finalizador de la UFC, también suele pelear muchos sus combates de pie. Ahora, los 3 últimos combates de Islam Makhachev, ¿cuáles son? Son Alexander Volkanovski, que toma su lugar de Charles Oliveira, luego Dustin Poirier, que sí hizo un campamento completo, le duró hasta el 5º asalto, que es un excelente peleador, y luego la última que hizo en enero contra Renato Moicano, que toma el lugar de Arman Tsarukyan. Entonces, por eso yo creo que, aparte de la calidad de los rivales, que es mucho más grande la de Topuria, y también por la espectacularidad con que Topuria finalizó sus peleas, yo sí creo que Topuria se merece el número 1 libra por libra. Independientemente, por ejemplo, casos como el del Poatan Pereira, que también tuvo un año 2024 esplendoroso, realizando 3 defensas titulares contra Jiri Prochazka, contra Jamahal Hill y contra Khalil Rountree. De hecho, si contamos el año 2023 en noviembre, cuando él se corona campeón contra Jiri Prochazka en esa primera pelea que tuvieron los dos por el cinturón vacante, Alex Pereira pelea en noviembre, luego pelea en abril, luego pelea en junio y luego pelea en septiembre. Realizó 4 peleas titulares, saldándolas con 4 victorias en el año 2024, lo que lo coronó como el mejor peleador del año, pero no el mejor libra por libra. Hay que establecer una diferencia. Alex Pereira fue el mejor peleador del año 2024, pero
creo que en ese momento estaba segundo o tercero en el libra por libra, porque ahí estaba John Jones ahí estorbando, la verdad. Entonces, hay veces que las personas dicen, no, que la calidad de Alex Pereira. Alex Pereira no tiene la culpa. Alex Pereira peleó con lo mejor de la división de las 205 libras. Peleó con Jiri Prochazka, con Gary Rontri, que ya está de cuarto, con Yamahal Hill, con Jan Blachowicz, en fin, él peleó con lo mejor. Y recientemente perdió su título con Magomed Ankalaev, que estaban diciendo que Alex Pereira tiene un piso desastroso, y pudimos ver que le defendió los derribos y le sostuvo la lucha a Magomed Ankalaev, que se caracteriza por tener una muy buena lucha. Que si pienso que Ilia Topuria se merece el número 1 libra por libra, yo pienso que sí se lo merece. Independientemente que Ali Abdelaziz dijo en uno de sus apartes, cuando Ilia Topuria le ganó a Charles Oliveira, que él le ganó a esos peleadores en su prime. Para mí eso es bien cierto. Yo no estoy diciendo que Charles Oliveira ya sea un peleador que esté acabado. Evidentemente ya el prime de Oliveira pasó. Oliveira es un peleador que tiene ya más de 35 años, lo mismo que Volkanovski, que tiene casi 37 años. E independientemente que Pereira no está en su prime, tampoco es un peleador que esté acabado. Y lo mismo con Volkanovski. Volkanovski tampoco claramente ya está en su prime. Yo creo que, por ejemplo, si Diego López hubiese establecido un mejor game plan, le hubiera ganado la pelea al Volkanovski. Y por ahí viene Jen Silva, que yo creo que es el futuro campeón de las 145 libras. Entonces, hablando de la calidad de los rivales, prácticamente son los mismos, porque Islam Makhachev también le ganó a Oliveira, también le ganó Volkanovski, y le ganó rápidamente Renato Moicano, que es un 10º clasificado, de ese no lo estoy metiendo. Pero sí es evidente que cuando Islam Makhachev le gana a Alexander Volkanovski, esa decisión unánime, Alexander Volkanovski venía de 22 victorias consecutivas. Y cuando le ganó a Oliveira, Oliveira venía de 11 victorias consecutivas y era el campeón del peso ligero. Caso contrario, cuando Topuria se enfrenta contra Alexander Volkanovski, ya venía del caos con Makhachev de esa segunda pelea, y cuando se enfrentó con Oliveira, ya Oliveira también había perdido con Makhachev y había perdido con Arman Tsarukyan. Los tiempos son diferentes. Por ejemplo, cuando McGregor le ganó a José Aldo estaba en su prime, tenía 18 victorias consecutivas y tenía 10 años sin perder. Es diferente. No estoy diciendo que los peleadores que se enfrentaron en ese momento con Topuria estuvieran acabados, pero no estaban en su prime. Evidentemente, Topuria es un luchador fuera de serie que tiene un boxeo adaptado a la MMA terrible y determinante y devastador, y tiene una pegada potentísima como la que tiene Alex Pereira, el Poatán, manos de piedra. O sea, son peleadores que si te tocan, te ponen a dormir. También el problema que yo le vi a Makhachev es que Makhachev, si ustedes miran bien, en el 2022 peleó 2 veces, febrero, octubre. En el 2023 peleó 2 veces, lo mismo, febrero, octubre. En el 2024 solamente peleó una sola vez contra Dustin Poirier, y en el 2025 hasta el momento, como máximo va a pelear 2 veces, que ya peleó en enero, y la pelea que creo que va a tener con Jack de la Madalena ya será entre octubre o noviembre. Ese es el problema de los luchadores contra Islam Makhachev, que son de Dagestán, porque ustedes saben que ellos son musulmanes y tienen el Ramadán y ahí se les atraviesa, y como muchos siempre están peleando 2 veces en el año. Lo mismo que Ilia Topuria, que peleó 2 veces en 2024, febrero y octubre, contra Alexander Volkanovski y Max Holloway, y solamente ya peleó este año una sola vez, que yo no creo que él vaya a volver a pelear, porque si bien es cierto, ahorita tienen una pelea Max Holloway y Dustin Poirier, que ahí podría salir un posible rival de él. Todavía Paddy Pimblett tampoco ha peleado, y por lo que yo puedo analizar de esa pelea de Max Holloway y Dustin Poirier, ahí lo que va a haber es muñeca y tendereta a tutiplay, como decimos acá en Colombia. O sea, esos tipos se van a llegar. Esos dos peleadores no se caracterizan por tener muy bien IQ, independientemente que Max Holloway en las últimas peleas que ha tenido sí está logrando pelear de una manera mucho más inteligente, pero generalmente cuando esos peleadores llegan al cuarto, quinto asalto, la estrategia se va por un lado y comienzan a pelear más es con el corazón. Entonces no sé qué tanto daño pueda tener Max Holloway o Dustin Poirier después de esa pelea, y si Paddy Pimblett logra pelear con Justin Gaethje, tampoco sé si la pelea va a ser en septiembre o octubre, y no sé si le alcancen los tiempos, porque de ahí de esos 4 es que yo creo que va a salir el rival de Ilia Topuria, y yo creo que la pelea de Ilia Topuria ya quedaría para el otro año. Como les dije, entonces yo creo que la pelea de Ilia Topuria ya quedará para el otro año. Tanto Ilia Topuria como Islam Makhachev no se caracterizan por ser campeones activos, como por ejemplo, como lo fue Israel Adesanya, como lo fue Kamaru Usman, o como lo fue Alexander Volkanovski. Entonces, ya resumiendo eso, sí, Ilia Topuria se merece el número 1 libra por libra. Si bien es cierto, los peleadores
que se enfrentaron él, sacando a Holloway, no estaban en su prime, tampoco estaban acabados. De hecho, Alexander Volkanovski volvió a recuperar el título en peso pluma. Y Charles Oliveira, pues es el número 3 de la división de las 155 libras. No es un peleador que esté acabado y tampoco que sea mucho. Entonces hay que tener cuidado, lógicamente, tampoco te puedes poner cuando te vas a enfrentar contra el matador a jugar su juego, y ahí eso lo he explicado en otros videos. No es culpa de él que Charles Oliveira saliera como, entre comillas, un loco a pelearle tú a tú con el striking, pues ahí se llevó su KO rapidito en el primer asalto. Entonces, esas son mis precisiones, espero que les hayan gustado. Ya saben, suscríbanse, comenten, activen la campanita, no se pierdan ningún round y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.